Hola, en esta ocasión les contaremos sobre el sectarismo en Medio Oriente. En base a la RAE, el sectarismo se define como el fanatismo e intransigencia en la defensa de una idea o una ideología, en consideración del autor Haddad, ya sea Pakistán, Líbano o Irak, nuestra localidad elegida. La pregunta por donde debemos iniciar es, ¿podemos hablar de identidades sunitas y chiitas, por ejemplo, las cuales son distintas que estarían condenadas a la incompatibilidad? Además, ¿qué tan sutiles son los términos de sunitas y chiitas en contextos sociales y políticos? El autor argumenta contundentemente en contra del uso de dichos términos, ya que sunitas y chiitas realmente no designan más que categorías sociológicas, alegando que forman parte en realidad de una designación cultural imprecisa que puede diferenciar determinado grupo de otro en términos religiosos, pero no específicamente en aspectos sociales, culturales y políticos dentro de este mismo grupo. En otras palabras, Shia y Sunni no son grupos monolíticos, más bien ellos mismos están diseccionados por varias categorías sociales, económicas y políticas que en sí mismas pueden unir a sunitas y chiitas sobre la base, pero no sobre la ideología o la clase política. Lamentablemente, a menudo se encuentran comentarios sobre la sociedad árabe iraquí que reduce a los árabes iraquíes a chiitas y sunitas, cuyo comportamiento político y social se presume dictado por estas designaciones. En esta línea de lógica que facilita las nociones de odios antiguos y primordiales, de hecho, la misma lógica que en cualquier choque de civilizaciones, teóricamente, ya que no permite una pluralidad significativa dentro de ningún grupo. Este discurso, particularmente en el mundo árabe, retrata la diferencia sectaria como una característica social, la cual es manipulada por las élites, los regímenes y las fuerzas extranjeras en discordia sectaria. El autor, de hecho, define el sectarismo social como poco más que la pluralidad de sectas en cualquier sociedad, lo que implica que cualquier discriminación o tensión sectaria es producto de máquinas políticas desde arriba. Mas aún así, todo lo anterior está comprometido por el juego geopolítico de actores globales y regionales, por la beligerancia de la corriente yihadista y del sectarismo etnorreligioso, por la vocación represiva de gobiernos autoritarios con una persistente capacidad de renovación, como por ejemplo Al-Qaeda, símbolo del extremismo violento que facultan la guerra y el conflicto con fundamentos religiosos. Además, la teoría presenta a la sociedad como un actor silencioso, manipulado por políticos y culturales y las élites. Además, esto responde a la acusación de pasar por alto el hecho de que las élites también nacen argumentando que esto ha de suceder. En este espacio les brindaré más información sobre las principales sectas del Islam en el Medio Oriente. Como sabemos, el Islam es la segunda religión más profesada del mundo. Esta religión está dividida en sectas a pesar de que creen en el mismo Dios. La división del Islam se remonta al año 632 y la muerte del profeta Mahoma, que derivó una pugna por el derecho a liderar a los musulmanes y a la búsqueda del poder. En el momento en que se realizó la separación debido a quién iban a ser el sucesor de Mahoma, los que sugirieron que iba a ser Ali, el primo y yerno del profeta Mahoma, serían los chiitas. Y en el otro bando, los que decidieron seguir, según ellos, la tradición del profeta y el sunna de Mahoma, eligieron al suegro llamado Abu Bakr. Ellos serían los llamados sunitas. Entonces, las dos ramas se crearon fueron los chiitas y los sunitas. Ambas ramas han coexistido por siglos y comparten ciertas prácticas y creencias. Sin embargo, tienen diferencias abismales en materia de doctrina, rituales, organización, leyes y teología. Por lo tanto, hablaré de cada uno de ellos y sus principales características. La rama musulmán chiita comprende, podemos decir que de un 10 a un 15% de los musulmanes del mundo. En su momento, cuando se dio la separación, iniciaron como una facción política que se llamaba el Partido de Ali. El Islam chií comprende un sistema un poco más flexible, a diferencia del suní.
Los chiitas han sido históricamente despreciados y perseguidos. Y si bien los chiitas tienen menos porcentaje de musulmanes, tienen el poder de países grandes como Siria e Irak. Y además podemos mencionar que el grupo armado más poderoso chiita es el Hezbollah. Por otra parte, la otra rama son los sunitas. Ellos tienen una mayoría entre los musulmanes, es decir, que entre un 84 a un 90% pertenecen a esta corriente y se ven a ellos mismos como la rama más tradicional y ortodoxa del Islam. Ellos le dan un énfasis mayor al profeta y a las costumbres. En contraste a los chiitas, los maestros y líderes religiosos sunitas han sido históricamente controlados por el Estado. Los sunitas tienen poder de países como Arabia Saudí y Qatar. Y además, de igual forma, para mencionar los grupos armados más poderosos, podemos mencionar lo que es ISIS o Al-Qaeda. También existe una tercera rama que casi no se menciona porque es muy pequeña. Ellos son los jaridíes, quienes abarcan un 1% de los musulmanes. Esta vía, en su momento de la separación, defendía que cualquier musulmán digno y justo podía ser nombrado como sucesor de Mohammed. En su momento, ellos tienen una visión del Islam un poco más libertaria, por así llamarla. Su rigor en lo que al cumplimiento de los preceptos del Islam refiere tiene como contrapunto una gran tolerancia hacia otras religiones. Como hemos observado a lo largo del video, el Islam cumple con una agenda sumamente amplia y el sectarismo es solo uno de los puntos que subyace toda esta religión, que se convierte en todo un entendimiento del mundo diferente a lo que nosotros como occidentales percibimos. Ellos llevan términos geopolíticos muy arraigados, como por ejemplo el nacionalismo. El autor Colin Fried nos pregunta, ¿puede la gente estar motivada para matar y morir por una burocracia gubernamental? Realmente nosotros como occidentales responderíamos que no, ya que nos hemos alejado de esos términos hace unos siglos. Sin embargo, como él cita en su libro, el nacionalismo es la creencia de que cada nación tiene un derecho a un Estado y por lo tanto el control de un pedazo de territorio. La ideología del nacionalismo afirma que una nación no se cumple. La situación geopolítica se percibe como injusta si una nación no tiene su propio Estado. También se nos habla que la geopolítica del nacionalismo ha resultado en millones de muertos, como la gente luchó para establecer un Estado para su nación y defender sus estados en nombre de la defensa nacional contra amenazas reales y percibidas. El Islam ha tratado de crear una unidad a través de la diversidad, como el nacionalismo, el secularismo o la legitimidad de las casas reales, las cuales están siendo cuestionadas. Sin embargo, esto ha creado un tránsito de malas praxis al ejecutar, en especial sustancialmente en la división de territorios, los cuales siguen en disputa hasta el día de hoy. Podemos verlo con el caso de Siria y Líbano, que llevó estas represalias más allá de Oriente Medio. Además del nacionalismo que el Islam ha creado desde tiempos inmemoriales, el cual está construido a través de letras patriarcales, creando muchos problemas de derechos humanos hasta hoy en día. También, tras términos políticos, se puede analizar lo que son la violencia híbrida y las guerras híbridas, ya que desde que surgieron tensiones sectarias en donde chiitas y suníes conviven lado a lado, se han usado como ejemplo de lo que hace pocos años se ha desarrollado como luchas híbridas. Como comenta Moya, el sectarismo se convierte en una forma de desacreditar la imagen de los adversarios políticos, se desplaza a todos los niveles de la sociedad y se convierte en un proceso de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo.
lo que termina creando o concibiendo un conflicto multimodal, en que al menos uno de los contingentes utiliza de forma simultánea y complementaria de formatos asimétricos y simétricos en aras de una mayor letalidad de sus acciones, según Hoffman. Ya sean protestas violentas hasta las más pacíficas terminan en una discusión, lo cual colma tanto psicológica como físicamente a las personas que viven en esas áreas. Como se sabe, las guerras híbridas nos muestran una doble faz. Por un lado, procura solucionar la letalidad de los conflictos, pensando que son más leves, pero por otro lado exhibe mayor la velocidad y la letalidad de las guerras irregulares del pasado, debido a las difusiones de tecnologías avanzadas, según Tello. Por lo tanto, en modo conclusión podemos mencionar que el sectarismo en el Medio Oriente se ha podido ver con una mayor evidencia en los últimos años. El confrontamiento actual tiene un elemento sectario importante, pero no es que se puede entender como una lucha entre la Shia y los suníes, y tampoco los suníes contra la Shia. No pueden ser considerados como una simple justificación para los conflictos que existen en el Medio Oriente. El nacionalismo intrínseco que Medio Oriente lleva como estandarte recrea represalias de conflictos violentos que han modificado totalmente la forma de ver los conflictos. La guerra del Líbano aún no se ha recuperado y Siria sigue sectarizando a sus creyentes desde un modelo cada vez más destructivo con una esperanza de construirse que tardará varios años. Las diferencias entre estas sectas han ocasionado muchos eventos históricos negativos por sus conflictos y van de la mano con una profunda crisis política, social y económica. Dejar a la religión a su suerte es una táctica de gran peligro. El planeta está pasando por muchas situaciones como para seguir enfrentando los problemas ocasionados por las diferencias que en cierto punto podemos también decir que es más político también que de índole religioso. Se debe celar por un arreglo de seguridad que permita mermar el caos y el conflicto que la sectarización ocasiona.